¿Qué se necesita para hacer una película que toda la industria cinematográfica se niega a financiar, una que los críticos tildan de peligrosa? Y sin embargo, una que decenas de millones de personas harán fila para verla en un solo mes. En 2004, un director ya tenía la respuesta. Y a principios de 2025 dejó claro que estaba a punto de demostrarlo una vez más. El Jim de enero de 2025. Mel Gibson se sentó para una conversación maratónica de 2 horas sobre la experiencia Joe Rogan, y al final había revelado lo que podría ser la empresa más audaz en la historia del cine basado en la fe. Gibson confirmó que la continuación de su fenómeno de 2004, La Pasión de Cristo, finalmente tenía un título: La Resurrección de Cristo. El guión, reveló, había ido tomando forma silenciosamente desde al menos 2016, 7 años completos de preparación. No lo escribió solo. Su hermano Donald se unió al esfuerzo, junto con Randall Wallace, la mente nominada al Oscar detrás de Braveheart. Cuando llegó el momento de resumir la magnitud de la historia, Gibson solo necesitó 7 palabras. La historia se extendería desde la caída de Los Ángeles hasta la muerte del último apóstol. Fue más allá, describiendo el guión en un lenguaje que nadie había usado jamás para presentar una epopeya bíblica, llamándolo un viaje ácido y admitiendo que nunca había encontrado algo parecido. Estaba previsto que regresara Jim Caviezel, el actor que había encarnado a Jesús en la película original. Pero había un problema que nadie podía ignorar. Habían pasado más de 20 años desde que terminó la primera película. Sin embargo, la historia de la resurrección se desarrolla apenas 3 días después de la crucifixión. Para cerrar esa brecha, Gibson planteó la idea de rejuvenecer digitalmente a Caviezel. También dejó caer otra sorpresa: a diferencia del original, que se realizó íntegramente en arameo, hebreo y latín, esta secuela se rodaría en inglés. El razonamiento, como lo explicó Gibson, se reducía a pura complejidad. Pedir al público que absorbiera ideas tan densas y al mismo tiempo decodificar lenguajes muertos parecía pedir demasiado. Como era de esperar, la prensa dominante respondió como lo había hecho 2 décadas antes: escepticismo y fascinación a partes iguales. Palabras como marginal, controvertido y peligroso comenzaron a circular casi de inmediato. Nada de esto era nuevo para Gibson. Lo había oído todo antes y estaba listo para oírlo de nuevo. Pero para entender lo que estaba persiguiendo esta vez, primero hay que volver a lo que ya había logrado una vez. ¿Cómo es posible que un cineasta que Hollywood había incluido en la lista negra termine siendo la única persona dispuesta a apostarlo todo en la película religiosa más polarizadora jamás realizada y luego volver a hacerlo? Retrocedamos hasta febrero de 2004. Mel Gibson estrenó una película que todos los ejecutivos de los estudios de la ciudad le habían dicho que fracasaría. La Pasión de Cristo fue filmada íntegramente en idiomas extintos que a ningún público general se le había pedido sentarse. No había estrellas de primer nivel adjuntas y la violencia en la pantalla era inquebrantable y brutal. Los ejecutivos del estudio también se asustaron por las acusaciones de antisemitismo que giraban en torno a la producción. Convencidos de que la película no tenía futuro comercial, todos los grandes estudios de Hollywood dejaron de financiarla o distribuirla. Entonces Gibson recurrió a su propia productora Icon Productions y aportó $30 millones de su propio dinero para realizarla. El miércoles de ceniza 25 de febrero de 2004. La película se estrenó en más de 3.000 salas de toda Norteamérica. Lo que sucedió después sorprendió a la industria. La Pasión de Cristo llegó a recaudar más de $600 millones en todo el mundo, con un presupuesto de $30 millones. De esa cantidad, $378 millones provinieron solo de Estados Unidos y Canadá. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera en la historia de la taquilla nacional, título que mantuvo durante 2 décadas completas, hasta que Deadpool and Wolverine de Disney finalmente la destronó en 2024. También se convirtió en la película independiente más taquillera jamás realizada, y durante años la película en lengua no inglesa más taquillera de la historia, hasta que fue superada en 2017. Incluso ajustada a la inflación, todavía se encuentra entre las 50 películas más taquilleras de la historia de Estados Unidos. Pero el impacto fue mucho más allá de la venta de entradas. La película reformuló la conversación cultural.
70 millones de personas lo vieron solo en su primer mes. Obtuvo 3 nominaciones al Premio de la Academia. Sin embargo, por cada crítico que elogió su intensidad y artesanía, otro quedó horrorizado. La reacción rebasó con creces las críticas cinematográficas. Según los informes, varias figuras importantes de Hollywood se negaron a trabajar con Gibson, nuevamente convencidas de que la representación de las autoridades judías en la película se convertía en antisemitismo. Los conocedores de la industria especularon abiertamente que su carrera había terminado. Pero la creencia de Gibson en este material nunca fue una táctica de marketing, fue el motor detrás de todo lo que hizo. Criado en un hogar católico tradicionalista como el menor de 11 hermanos, llevó esa fe con él hasta la edad adulta, describiéndose a sí mismo como un cristiano devoto que confiaba en las escrituras sin reservas. En el podcast de Rogan Gibson, señaló registros históricos fuera de la Biblia que confirman que Jesús de Nazaret realmente existió. Observó con qué disposición los apóstoles enfrentaron la muerte, en lugar de negar lo que creían, argumentando que la gente simplemente no muere por algo que saben que es falso. Cuando Rogan lo presionó directamente, ¿realmente creía que ocurrió la resurrección como un evento histórico literal? Gibson no dudó. Dio la vuelta a la pregunta ¿quién se levanta y camina 3 días después de haber sido ejecutado públicamente? Buda nunca hizo eso, señaló. Y esa convicción es exactamente lo que da forma a la ambición teológica detrás de esta secuela, una historia que se remonta a la caída de los ángeles, la rebelión de Lucifer y la guerra cósmica que en realidad nunca ha terminado. La mayoría de las películas cristianas omiten por completo una de las partes más extrañas y ricas de la historia. Los 3 días entre la crucifixión y la resurrección se reducen a un corte rápido y un amanecer. En su lugar, Gibson decidió construir un acto completo en torno a ellos. Y la razón se remonta a una sola conversación. La película representará el descenso de Cristo al Seol, el reino hebreo de los muertos entre su muerte y resurrección, un momento que la tradición cristiana llama el angustioso infierno. No es material inventado. La primera epístola de Pedro hace referencia a que Cristo hizo una proclamación a los espíritus aprisionados, y la carta de Pablo a los Efesios pregunta qué podría significar la ascensión, sino que Cristo también descendió primero a las regiones inferiores de la tierra. El credo de los apóstoles lo dice claramente: Cristo descendió a los infiernos. Con la tradición que creció en torno a esta doctrina a lo largo de los siglos, este no fue un momento de oscuridad, fue un momento de triunfo. Cristo derriba las puertas del inframundo y libera a los justos que vinieron antes que él. Adán y Eva, los fieles del Antiguo Testamento, todos los que murieron esperando su llegada. Durante el período del Segundo Templo, la cosmología judía ya había desarrollado una imagen mucho más estratificada del Seol, un reino subterráneo que algunos creían que estaba dividido en compartimentos ordenados según su valor moral. La idea de esta historia ampliada surgió de una conversación entre Gibson y Randall Wallace poco después de que los dos terminaran la promoción de Hacksaw Ridge. Wallace, un bautista, señaló una división que había notado entre las tradiciones católica y protestante. Los católicos tendían a insistir en la crucifixión y la pasión, mientras que los protestantes se inclinaban hacia la cruz vacía y el triunfo de la resurrección. Gibson guardó silencio y escuchó atentamente. Cuando Wallace accedió a empezar a escribir, Gibson le dijo que celebraría una misa católica en su nombre y luego le advirtió medio en broma que Satanás vendría por él. Wallace respondió que con tantos bautistas como ya tenía Satanás, probablemente nunca notaría uno más. Pero Gibson no estaba bromeando. Sabía por experiencia cuánto peso espiritual podía tener un proyecto como este. Wallace dijo más tarde que Gibson se mantuvo firme. Esto nunca podría tratarse de dinero o de demostrar un punto. Sus motivos tenían que ser puros, pero la creencia por sí sola no hace una película. Se necesitan cámaras, equipos, ubicaciones y dinero mucho. La fotografía principal comenzó el 6 de octubre de 2025 en los estudios Cinecittà de Roma. El mismo lote legendario donde Gibson había filmado partes de La Pasión original más de 2 décadas antes. La jefa del estudio, Manuela Cacciamoni, confirmó con meses de anticipación que el rodaje se llevaría a cabo íntegramente en el estudio histórico y en las locaciones italianas circundantes. La producción se extendió por el sur de Italia, pasando por Basilicata y Apulia.
La ubicación principal fue el Parco de la Murgia Materana en Matera, el mismo terreno accidentado que también había servido a la película original, con filmaciones adicionales en Llenosa Gravina, Impulia, Brindisi y Craco, junto con secuencias filmadas en Roma y Anzio. Los acantilados rocosos, las cuevas y el paisaje mediterráneo hicieron de estos lugares sustitutos naturales del mundo bíblico. El Parque de Matera ya había aparecido anteriormente en el cine religioso, incluida la Pasión original y el Evangelio según San Mateo de Pasolini. La escala técnica coincidía con la geográfica. Gibson optó por filmar partes usando cámaras IMAX, un formato típicamente reservado para historias que exigen el lienzo más grande posible, lo que indica un lanzamiento IMAX amplio en 2027. La producción de dos partes tenía un presupuesto confirmado de $200 millones, aproximadamente $100 millones por película, cifras casi inauditas para una producción independiente. Algunos informes posteriormente cifraron la cifra en $250 millones, y el salto desde los $30 millones del original está directamente relacionado con las exigencias de representar el descenso de Cristo a los infiernos y la caída de los ángeles, trabajo que requirió importantes efectos visuales y equipos de maquillaje. El secretismo en torno al proyecto era inusualmente profundo. Los compradores del American Film Market no tuvieron acceso al guión por adelantado, y ni siquiera estaba claro si eso cambiaría una vez que se abriera el mercado, a pesar del gran interés en los derechos territoriales. Incluso sin ver una página, un comprador le dijo a Deadline que el proyecto se vendió solo, y calificó el material como oro puro. Recrear el cielo, el infierno y el Seol en la pantalla nunca iba a ser sencillo. Gibson le dijo a Rogan que el verdadero desafío era encontrar un enfoque que no pareciera cursi ni obvio, y admitió que no estaba del todo seguro de poder lograrlo. Aún así la llamó la misión de su vida, una que había llevado a cabo durante más de 2 décadas. Sin embargo, detrás de escena se estaba gestando una crisis. Recuperar a Caviezel como Jesús había sido el plan desde el principio. En abril de 2025 le dijo al podcast de Arroyo Grande que se estaba preparando para regresar, describiendo una mezcla de emoción y el mismo miedo que lo había perseguido durante el rodaje original. Entonces, todo cambió. A medida que la preproducción avanzaba hasta el verano de 2025, el costo de rejuvenecer digitalmente Caviezel resultó ser mucho más alto de lo que nadie había planeado. Después de rondas de negociación, la producción aceptó lo inevitable. El elenco original no regresaría. Gibson no lo había querido así, había querido a Caviezel en el papel, pero las matemáticas simplemente no funcionaron. Caviezel tenía 57 años. La historia hablaba de un Jesús crucificado a los 33 años y resucitado 3 días después. En lugar de recurrir a costosos trucos digitales, Gibson tomó la decisión de reformular la película por completo. El actor finlandés Jaakko Otonen interpretó a Jesús. La actriz cubana Mariela Garriga asumió el papel de María Magdalena en sustitución de Mónica Bellucci. La reacción fue inmediata. Los fanáticos que se habían unido con la actuación de Caviezel inundaron las redes sociales con ira. Una publicación calificó la refundición de Jesús como una absoluta blasfemia, mientras que otra expresó simpatía por Caviezel, señalando que había estado hablando de esta película desde 2012. Las críticas también se dirigieron a cuestiones de representación, y muchos preguntaron por qué un actor finlandés había sido elegido para interpretar a una figura del Medio Oriente. El propio Otonen era un casi desconocido, nacido el 25 de agosto de 1989 en Oulu, Finlandia. Se formó en la Academia de Teatro de Finlandia, apareció en la televisión y el cine finlandeses y tuvo un papel menor como el guerrero danés Wuland en la 5ª temporada de The Last Kingdom de Netflix. A los 36 años tenía aproximadamente la misma edad que se cree que tenía Jesús en el momento de su muerte y nunca se había enfrentado a nada parecido al escrutinio que supondría este papel. El equipo de Gibson también tenía lista una respuesta teológica para la refundición. El Jesús resucitado, argumentaron, no es el mismo que el Jesús crucificado. Está transfigurado, glorificado y cambiado casi hasta quedar irreconocible. En el Evangelio de Lucas, los discípulos caminan junto al Cristo resucitado durante kilómetros sin saber quién es.
En el Evangelio de Juan María Magdalena, lo confunde con un jardinero. Según esa lógica, un nuevo rostro no solo era práctico, era teológicamente apropiado. La filmación concluyó el 30 de abril de 2026, antes de lo previsto después de 134 días en el set. Cuando Lionsgate anunció la finalización un mes después, también reveló una reorganización en el calendario de lanzamientos. La primera, originalmente programada para el Viernes Santo 26 de marzo de 2027, se trasladó al Día de la Ascensión el 6 de mayo de 2027. La segunda parte, una vez programada para esa misma fecha de mayo de 2027, se retrasó un año completo hasta el 25 de mayo de 2028. Ambas películas se estrenan ahora el Día de la Ascensión, la festividad que marca el ascenso de Cristo al cielo. Deadline informó que el estudio sintió que las fechas de estreno originales estaban demasiado juntas, dado el alcance de las producciones, y que Ascension Day también coloca cada película directamente en la lucrativa ventana de taquilla del verano. También hubo una capa simbólica en la elección Gibson Why Lionsgate. Estaban señalando que esta historia trata menos sobre la muerte ligada al Viernes Santo y más sobre el triunfo que representa el Día de la Ascensión. Junto al anuncio, llegó la primera imagen oficial de la película Otonen, vestido con trajes de época guiando a una multitud a través de una ladera. También se confirmó el elenco completo Garriga, como María Magdalena Pierluigi Pacino, como Peter Casia Smutniak, como Mary Ricardo Scamarcio, como Poncio Pilato y Rupert Everett en un papel no revelado. La declaración de Gibson fue personal, expresó una profunda gratitud a su elenco y equipo y calificó el proyecto como una labor compartida de amor que había exigido todo de él. Habló calurosamente de reunirse con los colaboradores originales de Pasión, a los que llamó verdaderos maestros en su oficio. El presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, calificó a Gibson como un verdadero visionario y dijo que cada imagen del set parecía una pintura maestra que cobra vida. Una vez finalizada la filmación, el proyecto pasó a la postproducción, edición, efectos visuales y la música que se esperaba de John Debney, quien obtuvo una nominación al Oscar por la música de la Pasión original. Lionsgate preparó un lanzamiento global a gran escala en América del Norte, Europa, África, Asia y Australasia. Un giro de la historia permaneció notoriamente silencioso el Vaticano. Según se informa, Gibson había estado consultando con el arzobispo Carlo María Viganò, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, quien fue excomulgado en 2024 después de negarse a reconocer la autoridad del Papa Francisco y llamarlo públicamente servidor de Satanás. La conexión generó controversia a lo largo de la producción, pero el Vaticano nunca emitió una declaración oficial al respecto. Gibson no estaba lanzando esta película en la misma cultura que había rechazado La Pasión de Cristo 20 años antes. Algo había cambiado. Cuando terminó la producción, es posible que Gibson no se diera cuenta de que estaba entrando en un mundo que había pasado años preparándose silenciosamente exactamente para este tipo de historia. El entretenimiento religioso se había transformado tanto que un proyecto de esta escala habría parecido impensable una década antes. La evidencia más clara de ese cambio es The Chosen, la serie de televisión financiada mediante crowdfunding sobre la vida de Jesús que se convirtió en un auténtico fenómeno global. Desde su lanzamiento en 2017 ha llegado a espectadores en 175 países, superando los 280 millones de espectadores en streaming y transmisión. Y algunas estimaciones más recientes sitúan esa cifra por encima de los 308 millones. Las visualizaciones de episodios en esos mercados han superado los 900 millones. En febrero de 2026, Guinness World Records reconoció a The Chosen por segunda vez como la serie de televisión más traducida jamás realizada. En particular, aproximadamente un tercio de su audiencia ni siquiera es religiosa. Los efectos dominó van más allá de las plataformas de streaming y llegan a la vida pública. En abril de 2024, el comediante y actor Russell Brand fue bautizado en el río Támesis por el aventurero televisivo Bear Grylls. Brand, que había enfrentado acusaciones de violación, agresión y abuso emocional. En septiembre de 2023, todas las cuales negó, describió el momento como una forma de dejar atrás su pasado. Incluso Joe Rogan Experience,
uno de los podcasts más escuchados del mundo, se ha convertido en un hogar inesperado para conversaciones sobre la fe. En octubre de 2025, Rogan reveló que había comenzado a asistir a la iglesia y que realmente lo disfrutaba, y calificó la experiencia como estimulante mientras luchaba con las afirmaciones hechas sobre Cristo. Llegó incluso a llamar a Jesús el mejor ejemplo de lo que una persona debería aspirar a ser, rechazando la idea de que las historias bíblicas son solo mitología, insistiendo en que hay algo real detrás de por qué todavía resuenan. A principios de enero había pasado un episodio completo con el apologista cristiano Wesley Huff, discutiendo la fe y las afirmaciones sobrenaturales de las Escrituras. En mayo de 2025 cuestionaba el propio Big Bang y decía que Jesús tenía más sentido para él. La misma plataforma que alguna vez fue conocida por conversaciones sobre psicodélicos y teorías de conspiración, ahora albergaba inmersiones profundas en la confiabilidad histórica de los evangelios y la teología del desgarrador infierno. Y el cambio no se limitó a los podcasts de celebridades, también se manifestó en los datos. La generación Z, históricamente la generación menos religiosa en la historia de Estados Unidos, estaba comenzando a mostrar signos de volver a la fe. Un informe de la Sociedad Bíblica llamado The Quiet Revival cuestionó la narrativa de que el cristianismo simplemente se estaba desvaneciendo. Entre los jóvenes de 18 a 24 años encuestados por YouGov, solo el 4% se identificó como cristiano que iba a la iglesia en 2022. Para 2024 ese número había aumentado al 16%. Un año después de eso, el típico feligres de la generación Z asistía a los servicios casi todas las semanas, la tasa más alta desde que comenzó el seguimiento y el doble que en 2020. Una encuesta de Gallup de abril de 2025 encontró un aumento aún más pronunciado entre los hombres jóvenes. Específicamente, el 42% dijo que la religión era muy importante para ellos, frente a solo el 28% en 2023. Las ventas de la Biblia en 2025 superaron los 10 millones de copias, ya más de 1 millón, por delante del total del año anterior. Las películas religiosas también se estaban aprovechando de esta tendencia. La película animada Rey de Reyes recaudó $45 millones en sus primeros 10 días en 2025 y finalmente superó los $83 millones en todo el mundo y superó a El Príncipe de Egipto. Hollywood estaba empezando a darse cuenta de que las audiencias basadas en la fe no eran un nicho que debía pasarse por alto, sino un mercado masivo y desatendido con poder adquisitivo real. Y la epopeya de dos partes de Gibson se encontraba justo en el centro de esa oportunidad. Utilizando la regla general estándar de la industria, según la cual una película necesita ganar aproximadamente 2,5 veces su presupuesto para alcanzar el punto de equilibrio. Las dos películas combinadas necesitarían recaudar alrededor de $500 millones en todo el mundo. Incluso si cada entrega tuvo un rendimiento inferior al original, entre un 25 y un 30%, se proyectaba que el total combinado superaría esa marca cómodamente. Pero detrás de los cálculos de taquilla había una historia más profunda que Gibson había estado contando desde el principio. De los 12 apóstoles, la tradición sostiene que solo uno murió por causas naturales, Juan, el hijo de Zebedeo. Si la película realmente rastrea la muerte de cada apóstol, antes de llegar finalmente a la de Juan, la cámara tendrá que sentarse con una larga e implacable procesión de martirios. El propio hermano de Juan, Santiago, se convirtió en el primer apóstol mártir decapitado por Herodes Agripa en Jerusalén alrededor del 44 d.C. Juan le sobrevivió casi 6 décadas. Vivió hasta el reinado del emperador romano Trajano y murió alrededor del año 100 d.C., aproximadamente a los 93 o 94 años. En cuanto al resto, Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma bajo Nerón. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Tomás fue asesinado por una lanza en la India. Felipe fue crucificado en Hierápolis. Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado en Armenia. Mateo fue martirizado en Etiopía. Santiago el Menor fue apedreado hasta morir en Jerusalén. Simón el Celote fue asesinado en Persia. Judas Tadeo murió acribillado por flechas. Y Judas Iscariote se quitó la vida. ¿Por qué Juan vivió mucho más que el resto?
La respuesta se remonta a una línea críptica de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando Pedro preguntó qué pasaría con Juan, Jesús le dijo que si quería que Juan se quedara hasta su regreso, eso no era asunto de Pedro. Los primeros creyentes tomaron eso como una señal de que Juan quizás nunca moriría, un rumor que persistió durante generaciones, a pesar de que la tradición de la Iglesia finalmente se decidió por el hecho de que Juan murió pacíficamente en Éfeso. Eso no significa que escapó por completo de la persecución. Según la tradición, las autoridades romanas lo arrestaron y lo condenaron a muerte, hirviendo aceite frente a una multitud de espectadores, y supuestamente salió ileso. Algunos relatos afirman que los espectadores se convirtieron al cristianismo en el acto. Furiosas y avergonzadas, las autoridades romanas lo exiliaron a la isla de Patmos, donde recibió la visión que se convertiría en el libro del Apocalipsis. Después de que terminó su exilio, Juan regresó a Éfeso. Vivió allí el resto de su vida y finalmente fue enterrado en un lugar que se convirtió en destino de peregrinación. Hay un peso teológico en esa longevidad. Juan fue el que quedó para escribir el Evangelio que proclama más directamente la divinidad de Jesús. Las cartas que definen el amor como la esencia misma de Dios y la visión que revela una victoria cósmica ya asegurada. Si la película realmente termina con su muerte, la escena final no sería la resurrección ni siquiera la ascensión. Sería Juan el último apóstol que quedó en pie escribiendo su Evangelio y sus cartas solo en Éfeso, el último vínculo vivo con el Jesús terrenal. Su último aliento marcaría el momento exacto en que la historia dejó de ser historia y se convirtió en algo más cercano a la fe misma. Esa, según Gibson, es la historia que cree que el mundo finalmente está preparado para escuchar.